Buenas amigos, muy buenas tardes, pueblo del Señor, feliz sábado. Estamos nuevamente con ustedes, un servidor Carlos González, 8643-9539 o 8464-1111. Hemos estado educando al pueblo del Señor a través de estos últimos 3 meses por la educación que el Señor nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras a un pueblo que tiene que comportarse diferente ante cada circunstancia y ante épocas y problemas que han pasado desde la caída del hombre en el Edén. Sin más, vamos a ir a la primera diapositiva y vamos a hacer una pequeña oración para empezar con el tema. La primera diapositiva, por favor. Para orar. Feliz sábado. Okay, la educación y redención. Esto es importantísimo. Es un tema muy, muy importante. Vamos a orar. Amadísimo Padre, primero que todo, Señor, queremos agradecerte por la instrucción que nos has dejado esta semana, por las vivencias y por las virtudes que cada vez y cada día pues, afrontamos. Este estudio de esta semana nos ha llevado a interesarnos más y aprender más en esta escuela que tú has presentado en este mes. Ayúdanos, Padre, a que cada día podamos comportarnos a la altura de un magistrado del cielo. Primero que todo, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de todo mal. Ayúdanos a fortalecer las áreas débiles que tenemos, Señor. Sabemos que estás pronto a regresar, es inminente tu regreso. Cada vez se acerca más. Las señales en tierra y mar son evidentes. La economía y el planeta está gimiendo y clamando por el regreso de Cristo Jesús. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude a poder entender. Así como aquel eunuco y después a Esteban, que el Espíritu Santo llevó y él le explicó las Escrituras. A lo último, este hombre pidió ser bautizado y muy probablemente él estará en las alturas de los cielos cuando el Señor venga y lo recoja. Así como nosotros, Señor, deseamos estar contigo. Sabemos que estamos en la tumba, que muchas personas creen que están en el cielo cuando mueren o que están en otro lugar, y no es así. Las Escrituras son contundentes, Señor. Tú vendrás con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos que aceptaron tu sangre van a resucitar primero. Y después los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y después viajaremos hacia donde tú quieras, por la eternidad. Gracias, Padre, porque la instrucción que nos das es fiable y contundente en la Escritura. Te lo pedimos, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, a pesar de que es un planeta caído, compartir este sábado, delicia santa de Jehová, con todos los demás universos y demás seres creados por tu mano, guardando este hermoso y delicioso día de la creación, finalización de la creación. Gracias, Padre, y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ir viendo ciertos rasgos. Dice así: la Biblia presenta la historia de la humanidad bajo el prisma divino. A través de sus páginas podemos ver a Dios educando a su pueblo y enseñándole su gracia y el plan que ha preparado para su redención. Vamos a ver
varios tópicos. La educación redentora, que es importantísima, la redención. Jesús te compró, te redimió nuevamente. Jesús como educador, la Biblia como educadora, los hombres como educadores y el Espíritu Santo como educador. Aquí tenemos que tener claro, y vemos varias láminas. Vemos una lámina de aquel pasaje de la serpiente ardiente que ha sido totalmente distorsionada por personas que quieren favorecer una doctrina o favorecer o un sistema que pues acusan, incluso usan esta serpiente ardiente como un exponente de que la Biblia tiene errores. Pero la Biblia no tiene errores. Esa serpiente ardiente tenía que levantarse, como el Señor le dijo a Moisés, para que estos hombres vieran a Jesús en la cruz del Calvario. Hoy nosotros vemos al crucificado y su redención empieza ahí. Hombres con cualquier clase de pecado podemos ir y tener acceso, porque el Señor se iba a convertir en pecado por ti y por mí. Eso hay personas todavía que no lo entienden, que no entienden por qué el Señor se tuvo que convertir en pecado. Mi hermano, simplemente por el hecho de que si el Señor no hacía eso, no había ser humano que pudiera rescatarse, ni pagar, ni hacer ninguna paga, ni un ángel podía hacerlo, solamente el dador de la vida, Cristo Jesús. Él tenía que pagar esa penalidad porque en su ley divina está escrito. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice la educación redentora. La educación redentora. Y vamos a ir a unos pasajes bíblicos muy interesantes. Dice así, Génesis 5.1. Génesis 5.1 dice, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. El ser humano es la única criatura de este planeta que fue creado a imagen y semejanza, a imagen de Dios. Génesis 1.27, y Adán y Eva debían transmitir esta imagen a sus hijos. No obstante, a causa del pecado, ellos engendraron a sus hijos a su semejanza y no a la semejanza divina. Eso está registrado en Génesis 5.3, Génesis 1.27. Y aquí tenemos que tener claro algo, hermanos. Dios creó seres perfectos, seres a su imagen. Recordemos que el enemigo fue expulsado del cielo. ¿Por qué pecó? Él pecó en el cielo. Para muchos tenemos que hacerle un recuento, porque muchos no entienden, mucha gente cree, incluso yo he conversado con sacerdotes católicos, donde me citan que todo empezó en el Edén. Pues no, déjenme decirle que todo empezó en el cielo, en la misma presencia del Señor, con seres perfectos y santos. Aquí, pues básicamente se cedió a la intención del enemigo y pues caímos en desgracia, caímos en pecado. Fue un virus que atravesó cada célula del cuerpo. Cada movimiento que se hizo fue que hizo el Señor fue para salvar y para redimir a la raza humana, porque había un problema. El problema era la desobediencia. La misma situación en el cielo. En el cielo Satanás, el ángel de luz, quiso ser igual que Dios.
que usted es igual que Dios. Y si usted va a Génesis, usted va a entender que Satanás le vende la misma idea a Eva. Génesis 3:4. Ahí para allá comienza. Y le dice que no le crea, que no va a morir. La primera mentira de Satanás. No morirás. Y tenemos que tener claro este factor. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de la muerte. Él es el que tiene esa preeminencia hasta la cruz del Calvario. Porque después de la cruz del Calvario, Jesús le arrebata con su expiación en la cruz del Calvario las almas que aceptan la misericordia, la justificación de Cristo en el Calvario. Y eso empieza con Adán y Eva. Allá al principio vemos cómo Dios les pone túnicas de pieles y le enseña a Adán y Eva que tienen que usar un cordero que lo va a representar a él en el futuro y que tienen que educar a sus hijos de la misma forma. Vemos en Génesis 4 la caída de Caín y Abel. La caída de Caín, Abel no. Ellos sabían que tenían que llevar un cordero sin mancha. ¿A quién representaba ese cordero sin mancha? A Cristo Jesús. Como su padre y su madre le habían enseñado a ellos dos. Y tendría que cubrir su piel desnuda con su sangre, con su vestimenta. Por eso el Señor les hace túnicas de pieles. Porque recordemos que Adán y Eva se cubrieron con su propia justicia y buscaron hojas de higuera. Y se taparon su desnudez. Pero no era suficiente. Tenía que ser la justicia de Cristo la que te puede redimir a ti y a mí. Es la única que está aceptada delante del Padre, la justicia de Cristo. Entonces, cuando Adán y Eva llegan a presencia en el Edén, hacían el sacrificio delante del Edén, a la entrada del Edén. Era la justicia de Cristo la que el Padre estaba viendo. Eran los méritos de Cristo. Eran los méritos de Cristo los que estaban viéndose en ese momento. Jesús, con todo el amor, Él se sumergió en lo más profundo para rescatarte a ti y a mí. Para rescatarte a ti y a mí. Y dice así, después, paulatinamente la imagen de Dios se ha ido desfigurando de generación en generación. El propósito de la educación divina es restaurar en nosotros la imagen perdida de Dios a través de la redención. Este plan de redención cubre desde el pecado hasta la encarnación y en la nueva creación. Y seguirá siendo nuestro tema de estudio por la eternidad. ¿Cómo tema de estudio por la eternidad? ¿A qué se refiere?
¿Sabías que Jesús dejó todo? Dejó tu puesto, dejó su divinidad, dejó su poder por rescatarte a ti y a mí. Hay personas que dicen, yo soy atea porque no creo en nada de eso. Esperemos que lleguemos al final de las vidas de ellos y las vidas nuestras. Y vamos a ver a quién claman. Si clamamos a un Dios porque ya no aguantamos los dolores de nuestro cuerpo, por la arrogancia y la prepotencia de no aceptar que hay un ser superior, que la ciencia desarticuló. ¿Qué pasaría si llegamos al final y nosotros que hemos creído en el Señor vemos a nuestro Rey venir en gloria? Ese es nuestro Rey de que hemos esperado. Él nos salvará. ¿Qué pasará con las personas que no aceptaron a Jesús? No aceptaron la justificación de Cristo. En sus mentes intelectuales no hay tal grado de educación en la fe. Porque ven un Dios castigador, un Dios tan estricto que necesita de personas para que pueda interceder, porque es tan violento que ni tú ni yo podemos tener acceso directo a él. Pero te cuento algo, hermano. Te voy a contar algo. El Dios que hemos conocido hace 14 años, 13 años, es un Dios misericordioso. Es un Dios que me da acceso directo al trono celestial, que me da acceso directo a hablar con Él cara a cara, en la intimidad de mi habitación, contarle todas mis cuitas, como dice la Escritura, y que Él aún así me diga, hijo, te entiendo. Porque la lucha no es contra esta carne ni la sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de lo que no es, que quieren turbar tu mente y llevarte en cautividad a pensar que Dios es un dictador, que Dios es malo. Pero Él dejó todo, hermano. Él dejó todo por ti y por mí. Él dejó todo en sus manos. Voy a repetir la cita. Paulatinamente la imagen de Dios se ha ido desfigurando. Sí, claro. De generación en generación. Ya la mayoría de seres humanos le dan más crédito al mundo, a su vanidad, a su gloria, a su fama, a situaciones que son propias de ellos. Un día vi un video de un muchacho que hacía un baile, pero algo desastroso. Y yo decía por mí mismo, ¿cuándo, Señor, va a abrir ese corazón para encontrar contigo, para encontrarte a ti? ¿Qué necesitamos nosotros los que tenemos el mensaje para llevarle el mensaje a este muchacho y a muchas personas? También me topé en las redes sociales una persona que se quería suicidar. Yo mismo he escuchado personas me han llamado y han querido quitarse la vida. Y hemos estado ahí pegados 2 horas, orando por él, hablándole, que entre en razón.
la situación a nivel mundial es crítica. Y generalmente a veces tomamos la decisión más fácil. Pero el Señor nos está enseñando que esa imagen que ha sido degenerada, aquel que con su boca creó el sol, la luna, las estrellas, que creó los árboles, que le puso límite al mar. Ese mismo Dios tiene el poder de libertarte. Si tú le abres realmente el corazón, si le abres totalmente el corazón. El propósito de la educación divina es restaurar en nosotros la imagen perdida de Dios a través de la redención, a través de aquello que perdimos en el Edén. Jesús vino a morir en el Calvario y asumir sobre él mismo, en nuestra condición de pecadores, sin su poder, asumir en su condición de pecadores, de pecadores, nosotros, en nuestra carne, él vino a asumir el pecado del planeta Tierra, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que quiera pedir perdón y ser bendecido en la resurrección por fe. Hay una cita siguiente diapositiva. Dice así: la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. Hermano, qué belleza que a pesar de todo lo malo que hemos sido y somos, lo malo que somos, Dios aún sigue insistiendo con la raza humana. Sigue llamando corazones fieles a un cambio de actitud, a un cambio de alimentación, a un cambio de pensamiento, a un cambio de acciones. Que ya no actúes violentamente, que actúes con mansedumbre. Pero eso solamente cuando Jesús entra en tu corazón. Cuando Jesús abre la puerta de tu corazón y te llama: hijo mío, quiero morar contigo. Quiero morar contigo. Ábreme tu corazón para poder restaurar esa imagen que ha venido desfigurándose de generación en generación. Y hemos asumido tradiciones en los diferentes sistemas que se han manejado en la tierra, comenzando allá con Babilonia, siguiendo con los medos y los persas, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Europa, Estados Unidos. Vemos que ese país de la libertad hoy está con deseos de comenzar a hablar como un dragón y perder su libertad y perder su gloria. Pero la profecía es así. La profecía dice que ese país va a perderlo todo, porque va a vender el evangelio. Hoy, más que nunca, las profecías las estamos viendo en nuestros ojos. Hoy más que nunca es contundente y eminente
lo que viene. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Jesús como educador. Dice así: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Juan 3, 2. Isaías 11, 1 al 9. Es una sorprendente profecía acerca del Mesías. En estos versículos Jesús es presentado como educador. Léalo. Por cuestiones de tiempo no vamos a leerlo, pero léalo. Isaías 11, del 1 al 9. Tendrá espíritu de sabiduría, tendrá espíritu de consejo, tendrá espíritu de conocimiento, juzgará con justicia, arguirá con equidad. El resultado final de su obra educadora será que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Nicodemo fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como maestro. Rabí, le dijo. Juan 3:2. Nicodemo fue uno de los primeros. Durante su conversación, Jesús le indicó que su don de enseñanza provenía del Padre, de Dios. Juan 3, 11 y 12. Es Dios el que capacita. Es Dios el que capacita a cada educador para realizar su obra. ¿Cómo se llama? Jesús como educador. Jesús te va a capacitar cuando tú aceptes el mensaje. Cuando tú aceptes la enseñanza, no de iglesias. Cuando tú aceptes la enseñanza bíblica, llegarás al conocimiento de que Jesús predicaba en las sinagogas, pero también predicaba en la montaña. O a la par de un riachuelo. O a la par de donde su enseñanza fuera vista. Jesús es el maestro divino. Vamos a la siguiente diapositiva. La Biblia como educadora. ¿Ok? La Biblia como educadora. Dice así: a Moisés y a los profetas tenemos, oigámoslo, Lucas 16, 29. Pablo presentó a Timoteo la Biblia como el libro educador por antonomasis, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Cada una de sus divisiones tiene algo que enseñar. El Antiguo Testamento, Pentateuco, 5 libros. ¿Cómo vivís de acuerdo con el plan de Dios para nosotros? ¿Cómo puso en práctica Israel estos principios? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cómo evitarlos? Y los escritos, ejemplo práctico de educación, buenos y malos. En el Antiguo Testamento vemos una serie de prácticas que el pueblo tiene, muy rigurosas después de salir de Egipto, en el desierto. Dios lo que quería impresionar en las mentes de estos hombres era una educación totalmente diferente a la que habían experimentado. Vemos a un Moisés que preparó durante 40 años para ser el rey de Egipto. Después volvió a pasar 40 años
para ser un pastor del pueblo de Dios. Un hombre manso, no violento como fue en Egipto, sino manso y humilde. Hoy Dios está formando ese carácter en ti y en mí, que volvamos a ser mansos y humildes. De lo contrario, hermanos, no vamos a lograr el objetivo. Nuevo Testamento, libro histórico, epístolas paulinas y generales y Apocalipsis. Libro histórico contiene gran cantidad de material educativo y cómo transmitirlo. Aplicaciones prácticas de la educación recibidas. Y Apocalipsis, un vistazo al desarrollo educativo y sus objetivos finales. Qué precioso, porque imagínate, ese último libro de Apocalipsis te lleva por toda la escritura, desde Génesis, por toda la escritura. Es como el examen final, la culminación de todo el proceso de limpieza y purificación y aceptación de que yo por mis méritos no cumplo los requisitos. Jesús los cumple por mí. Yo tengo que ir donde Cristo, a que Él con su misericordia y con su gracia me puedan salvar. Porque yo no puedo. Yo no puedo. No puedo ser justificado. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice así: la Biblia es el libro de texto y debería ser estudiada diligentemente. No como se lee cualquier libro. Debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades del alma. Este libro hará sabio para salvación al hombre que lo estudie y lo obedezca. Los hombres como educadores. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Los hombres como educadores. Y dice así, Proverbios 16, 23. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. La Biblia habla de hombres sabios, entre ellos José. José es un hombre impresionante, sabio. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios y era apartado del mal. ¿Se acuerda que la esposa de Potifar lo quiso seducir y él huyó? Prefirió la muerte antes que doblegar un principio del Señor. Así necesitamos llegar hasta esa altura. Hoy, si tú no lo has hecho, vaya a Cristo. Jesús te puede dar la fortaleza para lograrlo. Otros están Aliad, David, Etán, Aitofer, Usaí, Agur, Lemuel, Gamaliel, Pablo. Todas estas personas vivieron de manera responsable y para beneficio de los demás. ¿Será cierto? ¿Será cierto que Pablo vivió para los demás? Recordemos algo de Pablo. Pablo, mientras que no conoció al Señor, era un hombre tosco, porque su entorno así lo exigía, violento. Cuando él conoce al Señor, su corazón es transformado y se vuelve un servidor del cielo. A muchos de nosotros nos falta ser como Pablo.
Y seguimos en la lucha, seguimos en esa educación, seguimos en las aulas educativas todavía, preparándonos diariamente. Porque lo que viene, hermano, lo que viene no es fácil. No es fácil lo que viene. Se aproximan tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios, donde mantener las normas que el Señor estableció, mantener los mandamientos como el Señor lo estableció, te va a costar la muerte como a José. Como a Abel, como a Esteban, como a Hus, como a Calvino, Wycliffe. Estos hombres que prefirieron morir en la hoguera cantando antes de someterse a violentar un mandamiento del Señor. Qué impresionante. ¿Estás capacitado para hacer lo mismo que hicieron los 3 hebreos allá en Babilonia, en el valle de Dura? Cuando el rey les dice, vengan ustedes 3. Es cierto que ustedes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se someten a mis leyes y que no se postran ante la imagen que yo he edificado y que rechazan a mi Dios. ¿Es cierto eso? No tenemos que discutirte en este caso. Si quieres matarnos, hazlo, pero no vamos a claudicar en la enseñanza que hemos aprendido, en la educación que hemos tenido como hijos del Altísimo. Y si Él le place salvarnos, nos salvará. Y si no, no importa, vamos a morir íntegros. No vamos a violentar un principio en nosotros, porque ya eso es nato de nosotros. Ya vivimos, ya estamos viviendo la Escritura. Llegaremos a ese nivel, tú y yo. Llegaremos hasta ese nivel de afianzamiento en la roca que es Cristo Jesús. Hoy más que nunca le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza y esa virtud. Sigamos preparándonos. Sin lugar a duda, el más destacado es Salomón. Él disertó sobre las plantas y los animales. Compuso proverbios y cantares. Sus escritos nos enseñan cómo aplicar el conocimiento de forma práctica, es decir, ser sabio. Él nos insta a alcanzar la sabiduría y usarla para educar a otros. De esta forma nos convertimos en canales a través de los cuales Dios puede instruir a su pueblo. Proverbios 9, 9 y 10. Qué belleza, hermano. Amigo que nos sintoniza, donde quiera que te encuentres. Si quieres escribir de dónde nos sintonizas para poder saludarte luego, sería un placer para nosotros, para tenerte en nuestras oraciones también. Si quiere que oremos por ti esta semana, escríbenos ahí o llámanos 8643-9539, 8464-1111. 2 teléfonos a su disposición. También tenemos el YouTube,
Si usted quiere ver temas, tenemos más temas ahí que puede usted accesar. Temas de todo tipo, de salud, temas de profecía, temas de vivencias personales, testimonios. 86439539. Será un placer poder atenderlo después de las 7 de la noche, ya que este programa está siendo en vivo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí ya casi vamos finalizando el tema de hoy. El Espíritu Santo como educador. Qué importante y qué educativo. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo? Él nos va a educar, nos va a recordar, nos va a enseñar. Ahora, dentro del pueblo de Dios hay una tendencia de desechar al Espíritu Santo. Y eso es muy preocupante. Cualquier situación nos puede perdonar el Padre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice así: antes de irse, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para, entre otras funciones, continuar con su labor educativa. Él nos guía a toda verdad y nos enseña que debemos decir cuándo y cómo. Su educación no procede de la sabiduría humana, sino del poder de Dios, y no usa la sabiduría de este mundo, sino que expone el ministerio de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, 5 y 7. A través de él podemos llegar a estudiar incluso las profundidades de Dios. El verso 10 de la misma cita. ¿Cuán profundo será este estudio y cuán acceso al aprendizaje habrá para quienes sean guiados por el Espíritu? Y aquí, hermano, yo quiero instarlos a que estudiemos las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerda aquellas 10 vírgenes? Que antes de que llegara el esposo, 5 se quedaron dormidas. 5 fueron prudentes. Esas 10, solo 5 pudieron ver al Padre. Las 10 tenían el conocimiento, tenían la Biblia, pero solo 5 recibieron extra conocimiento. Y ese extra conocimiento se toma en la madrugada, a solas, con el Espíritu Santo, pidiéndole en oración que le dé la capacidad para poder entender lo que está leyendo, como al eunuco con Esteban. Y llegar al entendimiento que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy más que nunca necesitamos a un José. Hoy más que nunca necesitamos a un David, a un Sansón. Hombres como tú y como yo, que pudieron fallar en el momento, pero doblegaron su orgullo, su altivez y su prepotencia, y le pusieron el corazón al servicio de Cristo. Y a partir del momento en que tomaron esa decisión, prefirieron morir antes que doblegar un principio más.
Estamos llegando hasta ese nivel. Cristo está por regresar a la tierra. Y cuando Cristo se levante del trono celestial, hermano, no habrá más perdón para nadie. Así nos dejó escritos y nos enseñó la educación que recibimos en el santuario. Este es el único pueblo que estudia ese santuario, porque es un parámetro de lo que Dios está haciendo en este momento en el cielo. Que no te confundan. Vamos a ir a la última cita, y dice así: los jóvenes deben ser aprendices para el mundo venidero, cuando estemos con Cristo. Aquí nos preparamos. La perseverancia en la adquisición de conocimientos regida por el temor y el amor de Dios. Ahí donde dice temor es obediencia, para que puedan entenderlo. Dará a los jóvenes crecidas fuerzas para el bien en esta vida, y los que saquen el mejor partido de sus oportunidades para alcanzar altas realizaciones, las llevará consigo a la vida futura. Han procurado y obtenido lo que es imperecedero. Amigo y hermano, vamos a ir cerrando. Ese tema. Hemos venido aprendiendo sobre la educación que Dios quiere, que Jesús vino a dejarnos con una vivencia personal. Él básicamente nos enseñó cómo se guarda el sábado, a pesar de que había un pueblo que guardaba el sábado. Pero Él vino a enseñarnos que no era con ese montón de requerimientos y obstinaciones que ellos tenían, sino que era con amor, con sanar al enfermo, con visitar a las viudas, con darle abrigo al que no tenía, con visitar a los que están encarcelados. Había que absorber el conocimiento en la sinagoga, o en un río, o en una montaña, o en el mar, donde Jesús te lleve, donde el Espíritu Santo te lleve. Pero también tenemos que hacer la obra que Jesús también hizo, y era cubrir las necesidades del pueblo para que conocieran a un Dios verdadero, misericordioso. Hoy por hoy necesitamos hombres como José, hombres que no se quebranten ante las dificultades. Llegará el tiempo donde Él se levantará del trono celestial, levantará su mano derecha y su izquierda y dirá: consumado es, igual que en el Calvario. El que es inmundo siga siendo inmundo. El que es santo siga santificándose. ¿De cuál lado estarás? ¿De cuál lado quieres estar, hermano, amigo? No sigamos desfigurando la imagen del Señor con nuestros actos. Somos muy débiles. Tenemos que ir a buscar a Cristo para que Él nos dé la fortaleza necesaria. Nos dé esa fortaleza que solamente proviene de Él y por Él. Para que cuando tú lo veas en las nubes de los cielos y ver a nuestro Rey, a nuestro Redentor, y decir: a Él he esperado y con Él me voy a ir. Te puedes tener la capacidad, hermano, de poder imaginarte
que de un abrir y cerrar de ojos esta piel va a ser transformada y que vas a ver a tus seres amados levantarse de la tumba porque no están en el cielo, no están en el infierno, están en la tumba ahí donde se quedaron y va a quedar según Eclesiastés 9:5. Que no te engañen, porque con voz de mando y con trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque se sonará la trompeta. Es el shofar que comienza al principio. ¿Te puedes imaginar a nivel mundial ese shofar? Algo impresionante. Algo majestuoso. Saber que ya nuestro Rey y que todo se acabó. Que ya nuestro sufrimiento, nuestras llagas, nuestras frustraciones pasaron y todo va a ser nuevo y nunca más se levantará el pecado y el causante del pecado va a morir y va a ser exterminado junto a los que no aceptaron la justificación de Cristo. Yo te invito a que oremos. Vamos a orar rapidito. Amadísimo Padre, te damos gracias por el conocimiento que nos das. Gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que con lo que has hablado se ha ejecutado y se ejecutará. Tú ves el fin desde el principio. Así le enseñaste a Nabucodonosor todos los reinos hasta tu segunda venida. Lo educaste. Se puso medio violento. Tuviste que mandarlo a comer zacate como un animal. Pasaron 7 tiempos y reconoció que eres el único Dios verdadero y a que ante ti no se esconde absolutamente nada. Y al reconocerlo volvió su lucidez y te alabó y te glorificó. Señor, permítenos tener esa experiencia de poderte aceptar y glorificar y aceptar en nuestro corazón que hemos fallado y que por la misericordia de Cristo, por la justicia de Cristo, nos cubre nuestros pecados y nos presentamos delante del Padre limpios, pero con la justicia de Cristo. Ayúdanos, Padre, a llegar hasta ese objetivo. Cubre a nuestros familiares, nuestros vecinos, a este ministerio y a este canal, Laicos en Acción. Y que donde llegue este mensaje, Señor, pueda haber una reconquista del corazón hacia ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, somos Laicos en Acción, 86439539, 84641111. Estamos para servirles. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Feliz sábado.